Inchinta quiñé manguelugun, fachanto, quiñé curso virtual ca presencial queríamos contarle que tenemos dos formas de cursos que se van a iniciar la semana que viene, con dos estilos o modalidad de cursos, un curso virtual y otra parte que es cursos presenciales. Entonces están los cursos virtuales, que va a haber nivel inicial, básico y nivel intermedio. Ese curso es arancelado. Nuestra organización es una organización sin fines de lucro, pero necesitamos para la cuestión de los material didáctico y las actividades que llevamos a cabo, como una entrada, por eso se cobran, porque la idea es que sea como más extenso, digamos, ese curso, y que sea como más para que llegue a otros lugares, digamos. Y por otro lado tenemos los cursos que son presenciales. Acerca de este curso arancelado de Mapuzungún, ¿cómo puede hacer la gente para inscribirse y de dónde puede participar, ¿no? Puede ser cualquier persona que no solamente vive en Bariloche. Sí, claro. La idea del taller arancelado es que pueda asistir. Por empezar, es virtual. Entonces, bajo este formato no presencial pueden anotarse personas de todos los lugares o de diferentes lugares más allá de Bariloche. Para ello, quienes deseen tener más información, siempre tenemos las redes, que en el caso de Pichiquechoique, de Pupichiquechoique, son Facebook e Instagram. Y que buscando con el nombre de la organización, que es Pupichiquechoique, ya pueden acceder a tanto en Facebook como en Instagram. Ahí van a encontrar los flyers, es decir, los afiches con mayor información, con un número de teléfono, donde pueden preguntar por duración, conocimientos previos si es necesario, que en general no son necesarios los conocimientos previos, salvo que sea el nivel más avanzado, y cuánto cuesta también. Para este curso de Mapuzungún entendemos que hay cupos limitados, ¿no? Sí, así es, por una cuestión de planificación y de también poder dar la atención que corresponde a cada persona que accede a un curso. El cupo es de 15 personas. ¿Cuándo comenzaría? Este curso arancelado, que es virtual, empezaría la semana que viene, el día jueves, de 18 a 20 horas sería el nivel intermedio, y el viernes de 20 a 21:30 sería el nivel inicial. También son todos por Google Meet. El número de teléfono es 2944 620045 para anotarse al curso, y tendrían que escribir ahí a la persona que está encargada de la inscripción. Hay gente o mucha gente que busca instancias para aprender Mapuzungún. No siempre hay, no siempre sucede, y esta es una buena oportunidad. Sí, de hecho creemos que es una actividad que cada vez tiene más adeptos. O sea, hay muchas personas, mapuche y no mapuche, que cada vez quieren aprender el mapungún. Entendemos que también tiene que ser así porque estamos en Wallmapu, territorio mapuche, y cada vez son más las personas que quieren aprender, y también no solamente aprender para conocer nuevas palabras, sino también para utilizarlo en la vida cotidiana. Así que, bueno, dentro de eso, con Pupichiquechoique venimos hace casi 10 años manteniendo ininterrumpidamente talleres de lengua mapuche. Celebramos que se ha podido hacer hasta ahora y que se pueda seguir haciendo, por esto que decíamos que vivimos en Wallmapu, y que cuando una lengua se pierde, en este caso del mapungún, se pierde no solamente las palabras, sino todos sus significados, una forma de ver el mundo. Entonces, en este sentido, creemos que es una actividad que cualquier instancia, sea, bueno, en este caso estamos contando los talleres de Pupichiquechoique, pero cualquier instancia donde se pueda aprender el mapungún es valorable, y está bueno que se siga haciendo y que se siga consolidando, así como se puedan consolidar políticas a diferentes niveles, ¿no? Políticas que tiendan a la revitalización de la lengua mapuche o de cualquier lengua también. Están los cursos presenciales, que son para adultos y para niños. Este año vamos a empezar con un grupo de niños en el centro también, porque sabemos que, bueno, por una cuestión más
de la llegada de colectivo y todas esas cosas. Las escuelas están cerca ahí del centro también, pero es más fácil. Entonces vamos a hacer también con cupo limitado para niños un nuevo curso, y después tenemos el curso en el barrio Pilar 2, con también un grupo de niños que ya se viene trabajando hace un tiempo también. Así que se van a abrir 2 instancias ahí. Va a ser los martes en Pilar 2, de 16:30 a 18:30, y los días lunes va a ser el curso para niños en el centro, va a ser en la sala Gabino Tapia de la Feria de Artesano, ahí en Moreno. También va a ser de 18 a 19:30, va a ser ese. Así que bueno, ahí vamos a sacar también, fíjense en las redes sociales, vamos a enviar la invitación y eso, como para que se vayan inscribiendo. También va a ser con cupo, porque la capacidad tampoco es grande, digamos. Pero la idea un poco de los niños es un poco aprender jugando, con canciones, cuestiones básicas que uno utiliza para los niños para trabajar. Eso es más o menos el taller de niños. ¿Y para adultos hay también previsto? Sí, también en la sala Gabino Tapia de Moreno y Villegas, el curso presencial e inicial, y a su vez el curso de nivel intermedio, que van a ser los miércoles y jueves desde las 18 horas hasta las 20 horas. Eso es el inicial. Involucra las primeras expresiones, por ejemplo, que pueda hacer una persona para empezar a hablar en mapudungún, una pequeña conversación entre 2 personas, poder presentarse en un traún, todo en mapudungún. Esas vendrían a ser los saberes que se van a abordar en el taller inicial. Y eso desde el Mari, no se necesita ningún conocimiento previo. Eso es importante, porque a veces muchas personas deciden no ir porque dicen, bueno, quizás hay que saber algo. No, para nada, no es necesario haber sabido nada antes. Con solamente tener las ganas de aprender es suficiente. Y bueno, el segundo grupo, que es el intermedio, le llamamos, todavía no tenemos una catalogación o división de grados ni nada de eso. Es para un grupo que justamente ya viene desde otros años avanzando con el mapudungún, y también en ese mismo lugar, en la sala Gabino Tapia de la Casa de Artesanos, va a estar sucediendo el taller. Para inscribirse, ¿cómo se puede hacer? Las redes sociales, Instagram, Facebook, también números nuestros, 2944-587393, para niños y nivel intermedio, y nivel inicial va a estar 2944-816382. Eso van a ser los teléfonos, o si no, diríjanse directamente a las redes sociales y nos vamos a encontrar ahí. Igual en los afiches van a salir los números de teléfono y eso, o no se comunican con nosotros, es así. Nosotros estamos muy contentos ahora este año, porque hay varias de los grupos, han salido algunos chilcatufes que serían estudiantes que han avanzado en su mapudungún, y entonces están ahora ayudando y compartiendo lo que han aprendido de mapudungún en los talleres. Entonces ya no somos tan poca gente, somos un par más, y eso está bueno, porque ya somos un par más que estamos enseñando, tanto en niños como en adultos. Así que eso es un valor agregado que se da este año también. Desde el 2022 hasta el 2032 se considera el diseño de las lenguas indígenas, y un poco enmarcado en este diseño como la necesidad imperiosa de todos los pueblos de revitalizar las lenguas indígenas. En este caso estamos en Gualmapu, y la lengua que se entiende es como vos bien decías, el lenguaje de la tierra, es el mapudungún, ¿sí? Y bueno, también son posturas desde la organización, por ejemplo, que se enseña mapuche y no mapuche, y que también tener esta conciencia, dado que estamos en este diseño, de que toda la sociedad puede estar involucrada en esto de la revitalización. Y tal como lo dice su nombre, la revitalización no tiene que ver con valorar la lengua
por lo que es, con sus palabras y significados, sino que revitalizar implica que vuelva a la vida, y es decir, que pueda ser utilizada en todos los ámbitos, no solamente para, por ejemplo, el ámbito ceremonial o el ámbito de los traún o para el ámbito mapuche nada más. Tenemos que poder mandar un WhatsApp en mapudungún, entrar a un espacio de trabajo en mapudungún, poder conversar y en todos los aspectos de la vida cotidiana poder utilizarlos. De eso se trata, y creemos que todas las personas podemos estar involucradas en ese proceso. Es importante que suceda como una cuestión de pueblo y de personas que habitan un lugar determinado, ¿no? Lamien, Peñi, muchísimas gracias. Mañu Meyu, Mañu Willim, Tamik Pan, y bueno, estamos esperando a todas las personas que quieran aprender.